Saludos. En esta lección vamos a hablar del desenlace o el final de tu cuento. Habíamos dejado a tu héroe en una situación muy complicada, muy difícil. Estaba encerrado, capturado, vencido, derrotado, desanimado, como tú quieras, ¿vale? Pero el tema es que ahora llegamos a la parte final del cuento y es cuando tienes que poner en marcha toda tu imaginación, toda tu habilidad para solucionar ese conflicto tan enorme que habías creado. Tienes que solucionarlo gracias a una batalla final. El héroe tiene que enfrentarse al villano. A pesar de que reciba la ayuda de sus aliados o del mentor o de quien sea, que sí que le pueden ayudar a salir de la situación, o el mentor o cualquier otro de sus aliados pueden animarle y motivarle para luchar y salir de ese pozo tan profundo donde se había metido. La batalla final la tiene que protagonizar nuestro héroe. Tiene que ser una batalla contra el villano. De nuevo te vuelvo a decir, no es necesario que sea una pelea a puñetazos o con espadas y demás, que puede ser que, si te vuelvo a poner el ejemplo de alguien que quiere conseguir el amor de otra persona, pues puede ser simplemente que ahora es cuando tiene que poner en marcha todo su encanto, toda su belleza interior y todo su esfuerzo para agradar a esa persona y conquistarla mediante actos y demostrándole que le quiere de verdad y esas cosas, ¿vale? Claro, si tú quieres hacer una pelea, pues evidentemente se tienen que pelear, ¿vale? Si tú quieres, estás haciendo una historia con batallas de espadas o de pistolas o de lo que sea, pues bueno, pues tendrá que ser una batalla final. Pero lo importante es que el villano y el héroe se tienen que enfrentar. El héroe tiene que enfrentarse al conflicto. No vale que de nuevo el villano esté a punto de matar al héroe y llegue uno de sus aliados y mate al villano o solucione el conflicto. No, 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 no. Ese conflicto lo tiene que solucionar el héroe y tiene que ser una batalla la más difícil, la más dura que haya habido hasta este momento en la historia. Se llama clímax de la historia, es decir, que es el momento de máxima tensión, de máxima expectación. ¿Qué es lo que va a pasar? Es cuando en las películas llegas ya casi que estar resolviendo al final, cuando es las escenas más espectaculares, más impactantes, cuando ocurren las cosas más gordas y más importantes. Porque esa batalla tiene que dar como resultado que se solucione el conflicto. El conflicto no puede quedar sin resolver, sería una estafa para los lectores, se sentirían muy defraudados, se enfadarían incluso de que les hayas hecho leer tu novela para que al final no se arreglen las cosas. Entonces tú tienes que resolverlo de la forma que quieras, pero tiene que tener una solución. A lo mejor tú decides que ese conflicto no quede resuelto del todo porque quieres hacer una segunda parte o lo que sea. Bueno, pues en ese caso se tiene que notar que va a haber una segunda parte para que el lector no se enfade contigo, ¿vale? Pero si es un cuento que empieza y termina, es decir, los que se llaman autoconclusivos, es una historia autoconclusiva que empieza y tiene un final, tienes que resolver el conflicto. Oye, ya sea que gane el héroe o ya sea que gane el villano, pero resuelto tiene que quedar, tiene que haber una solución, aunque no guste a todo el mundo. Claro, si tú estás escribiendo para chicos jóvenes, para niños pequeños, es muy importante que el conflicto quede resuelto a favor del héroe. El héroe tiene que ganar. Tiene que verse recompensadas las buenas acciones. El actuar bien se tiene que recompensar. Es una enseñanza que tienen que adquirir los niños pequeños. Si ya escribes para más adultos, bueno, pues puedes jugar con todo tipo de soluciones. Y cuanto más ingeniosa sea la solución, pues mucho mejor. Te habrás dado cuenta de que hay muchas novelas y películas, sobre todo las que son de miedo o de terror, pues que al final
final parece que han acabado bien para el héroe, pero de repente hay un giro final y en el último segundo prácticamente de la película, de la historia, aparece de nuevo el malo y ¡catapum! Y se carga a los buenos. Bueno, pues es una opción. Hay que ser muy hábil para que eso no quede mal, pero bueno, pero es una opción que tú puedes hacer. De todas formas, recuerda, este conflicto, el conflicto principal, debe quedar resuelto. Y si eres de los chicos, de los alumnos más mayores de este taller, y resulta que además del conflicto principal has introducido algún conflicto secundario de los personajes, esos conflictos también tienen que haberse resuelto, ¿eh? No puedes dejar conflictos sin resolver. Todas esas preguntas que has generado en la mente del lector, oye, ¿por qué le pasa esto? Oye, ¿cómo va a arreglar esto? Esas se tienen que responder. ¿Y cómo se responden? Resolviendo los conflictos. Y los conflictos no se resuelven de repente en el último momento, ¿eh? Hay que irlo resolviendo, se tiene que ir viendo cómo poco a poco se va trabajando para resolver el conflicto. ¿Cómo? Recuerda lo que hablábamos, con esas victorias, fracasos, aprendizajes, habilidades que se van mejorando para que al final, en esa batalla final, se resuelva el conflicto principal y los otros, los secundarios, se podrían haber solucionado antes de la batalla final, o en muchos casos se solucionan incluso después de la batalla final. Imagínate, el conflicto es que hay dos personajes que eran muy amigos, pero se han peleado a lo largo de la historia y ahora se llevan muy mal, pero siguen trabajando juntos porque es que si no pierden la batalla contra el malo y es malo para todo el mundo. Y pues entonces ese conflicto que tienen entre ellos dos de que han tenido algún problema, se puede resolver después de la batalla final para que vuelvan a ser amigos, pero tienes que resolverlo. Tu héroe ha vivido muchísimas aventuras para llegar hasta aquí. Se ha peleado, ha pensado, ha preguntado, ha aprendido, se ha caído, se ha levantado, se ha hecho daño, ha tenido alegrías y con todo eso ha evolucionado, ha aprendido. No podemos tener el mismo personaje al principio y al final de la historia. Tampoco es necesario que, como te he puesto aquí en esta imagen, en estas imágenes, se convierta en un superhéroe, ¿eh? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que he buscado un contraste muy grande, pues para que se vea que hay un cambio, una evolución. Entonces, se tiene que ver, aunque sean pequeñas cositas, en los cuentos cortos o en los relatos cortos, evidentemente no da tiempo a hacer muchos cambios, pero simplemente un pequeño cambio como que ahora antes pensaba de una forma y ahora piensa de otra, o antes se lleva mal con una persona, se lleva bien con la otra, o cosas de ese tipo de cosas, que se vean, aunque sean pequeños cambios, pero se tienen que ver algún cambio, alguna evolución. Tu personaje ha mejorado, ha aprendido. ¿Y el villano qué? Pues el villano podría ser el cambio a peor, el villano podría haber empeorado, ha perdido, ahora estaba en su castillo al principio porque era el tirano y el dios de su mundo, pero ahora está en una cárcel porque le han atrapado los buenos y le han encerrado en una cárcel. Bueno, pues menudo cambio, ¿eh? Bueno, pues ese tipo de cosas las tienes que tener previstas desde el principio para que se vea mucho contraste entre el principio y el final. Mucho contraste en las novelas un poquito más largas o los relatos largos. En los relatos cortos o los cuentos cortos se verá poquito contraste, pero algo se tiene que ver. Y hemos llegado a la parte final de tu proyecto. Tienes que escribir el final, el desenlace de tu proyecto. Tienes las instrucciones en la plantilla que te puedes descargar desde el aula virtual. Una vez que lo hagas me lo envías para que lo pueda corregir. Y recuerda, si tú has hecho un buen guión, tienes buenas fichas de personajes, tienes muy bien definido el conflicto que vas a desarrollar en la historia, y además repasas ahora, antes de escribir el final, repasas lo que escribiste al principio, el inicio y lo que escribiste para el nudo, te va a ayudar muchísimo para crear el desenlace de tu historia. Y con todo esto ya habrías acabado el proyecto final, tu relato final, tu cuento final. Te deseo mucha suerte y estoy deseando leer la conclusión de tu historia.